conozcan la clasificación, es importante que conozcan el diagnóstico, ¿no? La prevención, en quienes tienen que hacer diagnóstico de diabetes, en quienes tienen que buscar, ¿no? Eso es lo importante de la primera parte de estas clases, ¿no? Ya la segunda y tercera parte habla de lo que son las complicaciones crónicas, ¿no? En esta segunda parte vamos a ver lo que son las complicaciones crónicas microvasculares y la tercera clase comprende las complicaciones macrovasculares. Para lo que es estas complicaciones se tiene que ver mucho lo que es la fisiopatología, ¿no? Es algo que ustedes, imagino, ya lo han hecho, ya no lo vamos a tocar así muy profundamente porque si no se nos va a hacer demasiado largo, ¿no? Estas complicaciones microvasculares, hablamos de daño a los microvasos, van a estar en relación con la hiperglicemia crónica, y esto se ha demostrado que cuando la glucosa disminuye pueden prevenir o retrasar estas complicaciones. Entonces existen estudios muy grandes poblacionales que sí han hecho esta demostración. Por lo tanto, es la importancia de que el paciente esté bien controlado, ¿no? Que tenga sus glucosas en las metas que hemos mencionado, que la hemoglobina glicosilada esté en la meta que hemos mencionado. Bueno, también hay, pues, al igual que toda esta patología, susceptibilidad genética. Hay personas que desarrollan muy rápidamente estas complicaciones, como hay personas diabéticos de larga data que nunca desarrollan estas complicaciones, ¿no? Incluso, como acá pueden apreciar, hay pacientes que están con regímenes insulínicos intensivos y sin embargo desarrollan la enfermedad, ¿no? Una cosa importante es que a veces esta hiperglicemia intermitente, es decir, pacientes que hacen hiperglicemia, se normalizan hiperglicemia, puede ser incluso más lesiva que una hiperglicemia que sea constante, ¿sí? Entonces hay muchos mecanismos patogénicos que explican cómo la hiperglicemia podría llevar al desarrollo de complicaciones microvasculares. Entonces esto lo vamos a pasar ya más rápido. Ustedes, como están ávidos de conocimiento, pues leen, se lo aprenden y ya, ¿no? Pero es para que básicamente ustedes conozcan que hay muchos factores que van a influir en esto. Uno de ellos es la formación de los productos finales de glucosilación avanzada. ¿Esto qué quiere decir? Que como hay una hiperglicemia, esta glucosa crónica hace que por mecanismos bioquímicos y unión a varias proteínas de estas células se formen los productos de glicación avanzada, ¿no? Lo que hace obviamente que haya un daño ya de las células que comprenden los microvasos. También hay un incremento en lo que es el metabolismo de la glucosa por esta vía, ¿no? Del sorbitol o la vía de los polioles. Igualmente, esto va a llevar a una alteración del potencial redox, alteración de la osmolaridad celular, ¿no? Y disfunción celular. También hay formación de diacilglicerol, ¿no? Que va a llevar a la activación de otras proteínas, llevando también al daño de estas células, ¿no? También hay una alteración en lo que es el flujo de las exosaminas, ¿no? Llevando a alteraciones en lo que es el desarrollo o el metabolismo del óxido nítrico, entre otros, ¿no? Los factores de crecimiento también son importantes en lo que es la fisiopatología de la micronefropatía diabética, el factor de crecimiento transformante beta, otros factores, incluso el IGF-1, ¿no? Que van a desempeñar también un papel importante en lo que son estas complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que varios de estos factores que hemos mencionado harían que haya y que se desarrollan por la hiperglicemia crónica, harían que haya un incremento en la producción de especies de oxígeno reactivo o superóxido en las mitocondrias, y que esto pues activaría todas estas vías patogénicas, ¿no? Entonces el primer evento inicial que va a poner en marcha todo esto es la hiperglicemia. Todo esto va a llevar finalmente al desarrollo de las complicaciones microvasculares, ¿sí? Todo, ¿no? Lo que hemos mencionado, un resumen, ¿no? La vía de los polioles, isosanina, proteínasa C, los productos finales de la glicosilación avanzada. Entonces, ¿cuáles son estas complicaciones microvasculares? Les había mencionado al inicio del primer tema que las complicaciones microvasculares nos
referíamos a lo que es la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía diabética, ¿sí? Todas son alteraciones microvasculares. Entonces, la nefropatía diabética es la causa más frecuente de insuficiencia renal en el mundo occidental, y la causa más prevalente de morbia y mortalidad relacionada con la diabetes mellitus. En el Perú, en nuestro país, es la primera causa de enfermedad renal crónica, ¿no? Aproximadamente un 40-44% de los casos. Está asociada a un mal control glicémico en los pacientes diabéticos, ¿no? Sí se ha visto, como les he mencionado, que hay efectos renoprotectores cuando hay un control glicémico óptimo y cuando disminuye la hemoglobina glicosilada en pacientes que están descompensados. La hiperglicemia crónica es el principal factor que va a llevar a la producción de esta patología. También la hipertensión arterial, ¿no? La proteinuria, ¿no? Son factores que van a hacer que se lleve a cabo la patogénesis o que se dé inicio a la fisiopatología de la nefropatía diabética, ¿sí? Entonces, también hay factores genéticos que van a determinar la susceptibilidad al desarrollo de estas afectaciones, ¿no? La hipertensión arterial, como les he mencionado, es bastante importante para la progresión de la nefropatía diabética. Ahora, va a haber diferencias entre la nefropatía diabética de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque cuando les he hablado de que los pacientes, cuando se hace el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, generalmente este paciente ya ha tenido varios años de enfermedad o ha sido prediabético, ¿no? No sabemos exactamente cuánto tiempo antes de hacerle el diagnóstico este paciente ya ha estado teniendo estas alteraciones. Por lo tanto, cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, ya el paciente puede venir con microalbuminuria o con proteinuria, ¿no? Lo que hace, obviamente, que en el paciente diabético tipo 2 tengamos que descartar nefropatía diabética al inicio, o sea, al hacerle el diagnóstico. Mientras que en el diabético tipo 1, generalmente, como el inicio de este cuadro ha sido brusco, no va a desarrollar al inicio nefropatía diabética. La hipertensión arterial generalmente va a ser más frecuente en la diabetes mellitus tipo 2, no así en la diabetes mellitus tipo 1. Y la microalbuminuria en los pacientes con diabetes tipo 2 puede ser menos predictiva de nefropatía diabética, ya que va a existir otras causas. Es decir, en los pacientes diabéticos tipo 2, como son adultos, ya tienen otras complicaciones, obesos generalmente con dislipidemia, hipertensión, y a veces con enfermedad de la próstata en el caso de los varones. A veces la microalbuminuria se desarrolla por estas causas y no por la diabetes, ¿no? Por lo tanto no va a ser tan predictivo. Epidemiología historia natural se va a desarrollar en un 30 a 50% de pacientes diabéticos. Ya hemos dicho, un 50% de enfermedad renal crónica terminal se deben a nefropatía diabética. Y la historia natural se va a caracterizar porque hay una secuencia que es predecible de eventos, ¿no? Que están definidos en estas fases. En primer lugar, lo que se va a producir es una hiperfunción glomerular, ¿ya? Que generalmente se va a presentar en el primer año de evolución y que van a hacer que incremente el filtrado glomerular. Esto generalmente o fundamentalmente va a depender de la hiperglicemia y una vez que nosotros manejamos la hiperglicemia puede revertir, ¿sí? Es reversible. La segunda fase es ya un engrosamiento de la membrana basal glomerular con hipertrofia del glomérulo y expansión de la matriz mesangial y arteriosclerosis. Esto generalmente se presenta entre los 3 a 5 años siguientes. En este caso, lo que pasa es que se va a normalizar la filtración glomerular, todavía no hay microalbuminuria y la función renal es normal. Posteriormente, entre los 5 a 10 años, se va a producir microalbuminuria, ¿sí? La microalbuminuria es un factor predictivo de progresión y es un marcador precoz de la enfermedad renal, ¿no? Generalmente la función renal todavía es normal en estos casos,
y puede presentarse ya con hipertensión arterial. En una cuarta fase ya hay una nefropatía diabética manifiesta que se va a presentar ya como una proteinuria, ¿no? Que ya va a haber una excreción renal mayor de 300 miligramos al día de proteína. También la función renal puede ser normal, también la presión puede estar normal, pero ya hay alteraciones a nivel del glomérulo. Y finalmente ya se presenta la enfermedad renal crónica terminal cuando ya hay una lesión histológica, ¿no? Con una glomerulosclerosis difusa. Una vez que ya se ha desarrollado todo este proceso, ya estos cambios histológicos van a ser irreversibles, ¿sí? Estas son las 5 etapas, ¿no? Descritas, que son etapas de la nefropatía diabética. Ahora, como les había mencionado, no todos los pacientes van a progresar a proteinuria manifiesta ni a enfermedad renal crónica terminal. Hay factores de riesgo conocidos, como por ejemplo la duración de la enfermedad. Mientras más tiempo dure la enfermedad, hay más posibilidad de que se desarrolle esta complicación. Las cifras elevadas y mantenidas de hemoglobina glicosilada, la hipertensión arterial ya como factor de riesgo o también como interacción, la dislipidemia, el tabaquismo, ¿no? Son factores que van a conllevar a mayor desarrollo de esta afección, racial, ¿no? Que es más frecuente en afroamericanos hispanos que en caucásicos, y la susceptibilidad y predisposición genética, como les había mencionado, ¿no? Entonces estos son los factores de riesgo para nefropatía diabética. La hipertensión arterial es bastante importante, ¿no? Y cuando se presenta junto con diabetes es una combinación devastadora para lo que es el sistema cardiovascular. Entonces puede ser como alteración inicial, ¿no? Y no como una complicación, es lo que les está mencionando. A veces el paciente ya es hipertenso previo a la diabetes mellitus, ¿no? Y va a ser más frecuente en los diabéticos tipo 2. Ahora, los que son diabéticos y además son hipertensos, generalmente van a tener otros factores de riesgo, como son la dislipidemia, el incremento del ácido úrico, la tendencia a la hipercoagulabilidad, hipertrofia ventricular izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Que obviamente va a hacer que tenga una mayor mortalidad. Y la microalbuminuria es un factor predictivo independiente, ¿sí? De mortalidad cardiovascular y no cardiovascular en la población general. Ahora, cuando ya hay presencia de nefropatía diabética, ya se puede relacionar con otras complicaciones, como por ejemplo si el paciente ya tiene nefropatía, probablemente también ya está con retinopatía. Entonces, ¿qué es lo que nos importa, digamos, de la nefropatía diabética? Ustedes qué es lo importante, cuál es el objetivo que ustedes aprendan en esta clase. En primer lugar, los factores, ¿no? De riesgo de la nefropatía diabética, para que ustedes los conozcan y los puedan identificar en vuestros pacientes, y el seguimiento y lo que podemos hacer con estos pacientes para prevenir estas complicaciones, ¿no? Ustedes van a ser médicos generales, posteriormente harán cada uno su especialidad, pero obviamente ustedes tienen que conocer eso porque el paciente diabético visita todas las especialidades, ¿no? Así es que hay que tener en consideración esto. Entonces, el tratamiento óptimo de la nefropatía es la prevención, ¿no? Por eso es importante que nosotros hagamos una detección precoz de la microalbuminuria. ¿Por qué? Porque cuando detectamos microalbuminuria, con el tratamiento efectivo, en esta fase que es la más inicial, digamos, de la enfermedad, podemos evitar que ésta siga progresando. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que en los pacientes diabéticos hagamos una determinación anual de microalbuminuria. O sea, en todo paciente diabético al año tenemos que hacer un control de microalbuminuria. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 lo vamos a hacer a partir del 5º año de diagnóstico de la enfermedad, porque estos pacientes han iniciado bruscamente, no han tenido una prediabetes que ha hecho que se pueda ya iniciar esta complicación. Mientras que en los diabéticos tipo 2, en el momento del diagnóstico,
ya tenemos que empezar a pedirle su microalbuminuria para ver si ya tiene nefropatía, ¿sí? Necesitamos 2 test de detección para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Y también tenemos que hacer una determinación anual de creatinina sérica y de filtración glomerular en los pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿no? Independientemente de la microalbuminuria. Entonces, microalbuminuria, filtración glomerular y dosaje de creatinina. Entonces, en eso va a basar nuestra prevención para hacer la detección temprana. Y en caso de que ya hayamos encontrado microalbuminuria o proteinuria, ¿qué es lo que vamos a hacer? Normalización y estricto control glicémico, ¿no? Control estricto de la presión arterial. La presión tiene que estar controlada, se recomienda que esté menos de 130/80. La administración de inhibidores de la ECA o de bloqueadores de los árados, ¿no? Como primera línea en los pacientes hipertensos y normotensos. Entonces, en estos pacientes que tienen microalbuminuria, debemos iniciar el uso de los IECAS o de los ARA, ¿sí? El tratamiento de la dislipidemia también es muy importante, y la restricción proteica también será importante en estos pacientes para retrasar la progresión de la microalbuminuria, ¿sí? a etapas más avanzadas, como son el deterioro de la filtración glomerular y enfermedad renal crónica terminal. Entonces, esta es nuestra actuación. Como ustedes pueden ver, son cosas bastante simples, ¿no? Simples. Bien, entonces eso es en cuanto a lo que se refiere a la nefropatía diabética, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética implica una gran gama, digamos, de afecciones que puede producir esta enfermedad en los pacientes. Es la causa más frecuente, la diabetes de neuropatía, en los pacientes desarrollados. Los pacientes pueden tener hasta un 65% o sea, los pacientes diabéticos pueden presentar hasta el 65% de neuropatía diabética. En el Perú se ha estimado entre un 45 y 56% de prevalencia. Los factores de riesgo, igualmente, al igual que, obviamente es una complicación microvascular y por lo tanto van a tener los mismos factores de riesgo. La duración y magnitud de la hiperglicemia, el tabaquismo, ¿no? Es importante que a estos pacientes se les diga que no fumen. La hipertensión, la hiperlipidemia y otras complicaciones como nefropatía, retinopatía y enfermedad cardiovascular también son factores de riesgo para la presentación de neuropatía. Entonces, les he mencionado que tiene una presentación clínica heterogénea, ¿no? La más frecuente es la polineuropatía distal simétrica, ¿no? Y va a haber otros tipos como neuropatía autonómica, mononeuropatías, etcétera, etcétera. La patogenia, igualmente por la hiperglicemia, ¿no? Las neuronas son muy vulnerables a esta hiperglicemia, ¿no? Ya que la glucosa puede entrar libremente a las neuronas, ¿sí? Incluso pequeñas elevaciones de glucosa pueden dañar las neuronas sensitivas, ¿sí? Igualmente, acúmulo de sorbitol, formación de radicales libres, formación de los productos finales de glicosilación avanzada, también alteraciones a nivel de la proteínquinasa C, ¿no? Isquemia, ¿no? Se va a producir también una lesión endotelial por la vasodilatación del óxido nítrico, ¿no? Entre otros, que también va a llevar a que haya isquemia de los pequeños vasos. Las manifestaciones clínicas muy heterogéneas, la más frecuente, la polineuropatía distal simétrica, generalmente es bilateral, ¿no? Y lo que se va a presentar es adormecimiento, hiperestesias, hormigueo, parestesias, ¿no? Entre otras, con una distribución distal y simétrica, ¿no? Ya sea en forma de calcetín o en forma de guante, ¿no? Puede haber un dolor profundo en los pies y piernas y que generalmente es a predominio nocturno. Puede aparecer también la neuropatía en pacientes prediabéticos que tienen intolerancia a la glucosa, ¿sí? Otra forma de presentación es la neuropatía autonómica, ¿no? Les comento un caso, no sé, en el mes de febrero, febrero, más o menos tuvimos una paciente que venía de Huánuco, Huancayo, una señora de
48 años aproximadamente, que venía por un síndrome consultivo. Ella era diabética, 4 años de diagnosticada, ¿no? Cuánto tiempo antes lo habrá sido, ella desconocía. Y viene por un síndrome consultivo, dolor intenso, estaba caquética, ¿no? Náuseas, vómitos, tenía diarreas, ¿no? Una diarrea crónica, y estaba pesando algo así como 35 kilos, ¿no? Bueno, inicialmente se le hizo, ella ingresó a endocrinología porque tenía la glucosa muy alta, tenía una hemoglobina glicosilada en 15, inicialmente para compensarla y después pueda pasar para hacer el estudio del síndrome consultivo. Sin embargo, durante su hospitalización, que la compensación fue bastante difícil porque ella tenía vómitos postprandiales y tenía diarrea, ¿no? Obviamente con insulina, y mientras se compensaba se hacían todos los estudios del síndrome consultivo, se pensaban tumoraciones, bueno, todo lo que se tiene que descartar en este tipo de afecciones, ¿no? No se le encontró ningún tumor, ¿no? Se le encontró en una endoscopía que le hicieron para descartar un SIA gástrico, candidiasis, esofágica y gástrica incluso. Y finalmente, con todos los estudios, todo lo que se le descartó, solamente se concluyó que era una neuropatía autonómica, ¿no? O sea, la señora había hecho neuropatía, había hecho una gastroparesia diabética, ¿no? Que ella vomitaba todo lo que comía, ¿no? Y tenía una diarrea crónica que no le permitía asimilar, digamos, los alimentos. Había bajado considerablemente de peso, ¿no? Entonces, miren hasta qué grado nos puede llevar una diabetes mal controlada, ¿no? La señora tuvo que salir con sonda, le pusieron una sonda nasoilinar para que se alimente. Esto ya no lo hemos vuelto a ver, ya debe de volver en estos días, pero obviamente mucho mejor de lo que entró, ¿no? Incluso el dolor intenso que tenía obviamente era por neuropatía, pero se pensó en un sinfín de patologías previas, ¿no? Todo había sido causa de la neuropatía diabética. Entonces hay casos tan extremos como el de esta paciente, muy interesantes, ¿no? Y que nos hacen pensar en algunas otras situaciones, ¿ya? Entonces miren que incluso puede haber alteración de la sudoración en el hemicuerpo superior, ¿no? Gastroparesia, y estos pacientes obviamente pueden sufrir infartos silentes, ¿no? También se puede presentar la neuropatía como mononeuropatías, que generalmente son agudas, dolorosas, generalmente al compromiso del nervio mediano, cubital, radial, etcétera, y van a tener en este caso una evolución buena, ¿sí? Las radiculopatías también, ¿no? Obviamente para hacer el diagnóstico tienen que excluirse otras causas, ¿no? Neuropatía diabética proximal o amiotrofia diabética o radiculoplexitis lumbosacra también es un tipo de presentación de diabetes, ¿no? En cuanto al diagnóstico, síntomas y signos de polineuropatía, y una vez que hemos excluido otras causas, ¿no? Se puede confirmar con pruebas electrofisiológicas como son conducción nerviosa, ¿no? Potenciales evocados, etcétera, ¿no? Muchos pacientes no van a referir sintomatología, por lo que es importante que nosotros les preguntemos, ¿no? Para que hagamos el diagnóstico. La exploración, obviamente hay que ver si hay hipoestesia, si los reflejos son importantes, ¿no? La pérdida de vello, modificaciones de la textura de la piel también son importantes para ver cómo es el compromiso neuropático, ¿no? La presencia de callosidades, de úlceras en los pies. Y ya pues hay técnicas cuantitativas y estandarizadas. Uno de ellos es la prueba del monofilamento de Siemens-Weinstein de 10 gramos. Es una prueba bastante sencilla y que nos permite evaluar la sensibilidad táctil y a la presión, ¿no? También hay otra prueba que es con el diapasón, que también son pruebas bastante sencillas, ¿no? Y que se hacen para detectar neuropatía diabética. Ya otras pruebas mucho más sofisticadas, como evaluación de la conducción nerviosa, potenciales evocados. También podemos hacer algún tipo de pruebas para ver la neuropatía autonómica, ¿sí? También se pueden hacer estudios anatomopatológicos para evaluar fibras sensitivas intradérmicas, etcétera, ¿no?
El diagnóstico diferencial, siempre tenemos que hacer diagnóstico de neuropatía diabética por exclusión, ¿no? Hay que hacer pues diagnóstico diferencial con lo que es trastornos de tiroides, déficit de vitamina B12, de ácido fólico, entre otros. Tenemos que diferenciar también de alteraciones isquémicas, ¿no? Y afectaciones a nivel de la columna, ¿no? Radiculares. El tratamiento, el control riguroso de la glucosa, como se les ha mencionado, es el único tratamiento efectivo para prevenir o retrasar la aparición de neuropatía, ¿no? A diferencia de la nefropatía, que sí tenemos que manejar otros factores, ¿no? Y va a haber pues un tratamiento patogénico y un tratamiento sintomático, ¿no? En lo que es el patogénico, el control de la glucosa, se ha tratado de utilizar algunos medicamentos que no han tenido buenos efectos. Por lo tanto, el tratamiento que mayormente se da es el tratamiento sintomático para manejo del dolor, con antidepresivos tricíclicos, con antiepilépticos, ¿no? Capsaicina también, que es un tratamiento local, opioides como codeína, tramadol, etc. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que es manejo del dolor. Y en lo que se refiere a la neuropatía autonómica, también pues de acuerdo al tipo de manifestación se va a dar algunas recomendaciones, ¿sí? Disfunción eréctil también es un tipo de neuropatía diabética, la hipotensión ortostática, ¿no? Todas esas son manifestaciones de neuropatía diabética, y las recomendaciones que podemos brindarles a estos pacientes, ¿no? Y finalmente, lo que es retinopatía diabética, es una causa importante de ceguera en los pacientes con diabetes, ¿no? Y se va a deber básicamente a la microangiopatía de la microcirculación retiniana. Básicamente lo que hay es la lesión endotelial de los vasos, de los microvasos de la retina, y siempre el responsable principal será la hiperglicemia crónica, ¿sí? Entonces en estas tres complicaciones recuerden que la hiperglicemia es el principal factor predisponente, ¿no? El diagnóstico de retinopatía diabética lo vamos a tener que hacer con el uso del oftalmoscopio, ¿no? Evaluando el fondo de ojo en todos los pacientes diabéticos, independientemente si el paciente tiene síntomas o no. Cuando ya el paciente manifiesta disminución de la agudeza visual es porque ya existe pues alguna complicación mayor, ¿no? Como una afectación macular, un desprendimiento de retina. Por lo tanto, lo importante es hacer la prevención, igual que en el caso de la nefropatía, haciendo la evaluación de fondo de ojo anual, ¿no? En todos los pacientes con diabetes, ¿sí? En el fondo de ojo vamos a poder encontrar microneurismas, hemorragias intrarretinianas, exudados duros, exudados blandos, arrosanamientos venosos. No es necesario que ustedes recuerden todo esto, ¿no? Y eso sí es importante, de que hay pues una retinopatía diabética no proliferativa, en la cual hay exudados, pero todavía no hay proliferación de nuevos vasos, y la retinopatía diabética proliferativa, en la cual ya se forman vasos sanguíneos, neovasos, ¿no? Estos neovasos son bastante frágiles, ¿no? Que van creciendo en la retina, y como son frágiles, digamos, están predispuestos a romperse fácilmente por alguna afección que se produzca, y pueden producir hemorragias, ¿no? Hemorragias vítreas, y obviamente esto finalmente puede llevar a la ceguera, desprendimiento de retina, y después obviamente amaurosis, ¿no? La clasificación es la que ya les he mencionado cuando hacemos un examen de fondo de ojo: no retinopatía, o una retinopatía no proliferativa, o una retinopatía diabética proliferativa, en la cual ya encontramos neovasos, ¿sí? El tratamiento, solamente recomendaciones, no hay un tratamiento médico definitivo. El control óptimo de la glucosa, el control de la presión es importante también acá, el control de lípidos. Hay los inhibidores de la angiogénesis, ¿no? Que es por ejemplo el bevacizumab, que bueno, es efectivo también. El tratamiento con láser,
¿no?, que puede estabilizar la retinopatía, y ya un tratamiento quirúrgico como vitrectomía, etcétera, para el manejo de complicaciones pues, de la retinopatía diabética, para tratar de mantener la visión y estabilizar la retina, ¿no? Entonces, como han podido apreciar, es básicamente prevención en estos pacientes, ¿no? O sea, tenemos que tratar de diagnosticarlos lo más temprano posible para poder darles tratamiento y evitar que lleguen a una etapa mayor de la enfermedad.